0043. Y tenemos ya aquí la presencia del doctor Alan Barrel, integrante de la Sociedad Mexicana de Neuropsiquiatría, y vamos a hablar sobre el Alzheimer. Sí, la enfermedad de Alzheimer. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos tener esta oportunidad de platicar de este tipo de enfermedades que desafortunadamente se van a ver cada día más frecuente entre la población. Quisiera yo antes que nada también empezar felicitándolos a ustedes porque hoy es Día del Locutor y obviamente agradecerles el trabajo tan fino que siempre nos presentan a todos nosotros. Pues muchas gracias, doctor. ¿Qué tan grave es esta problemática del Alzheimer? Digo, sin conocer estadísticas, yo a nivel de gente conocida he visto que cada vez tiene más familiares que tienen problemas con esta enfermedad. Precisamente, esa es una de las situaciones que nosotros alcanzamos a ver. Hay un estimado de alrededor de 600,000 personas en México que padecen esta enfermedad. De hecho, lo importante es que lo vamos a ir viendo cada vez más frecuente en nuestra consulta cotidiana, debido a que precisamente existe un aumento en la expectativa de vida del mexicano. El mexicano hace muchos años tenía que lidiar con infecciones, con problemas de salud que eran propios de las primeras etapas de salud de una persona. Esto hacía mucho más difícil que llegara un número mayor de personas de edades a edades avanzadas. Hoy en día, gracias a que esos factores han sido controlados, empezamos a ver enfermedades que antes eran consideradas como muy raras. Una de ellas, el Alzheimer, que precisamente hoy en día lo vemos cotidianamente entre las consultas de las personas de la tercera edad. A partir de los 65 años, las personas pueden empezar a tener este tipo de problemas, pero lo más importante es que personas que tienen más de 90 años de edad, definitivamente la mitad de ellos pueden empezar a tener trastoques de este tipo de trastornos. ¿Por qué se presenta esta enfermedad? ¿Es algo normal, digamos? No como tal. De hecho, ese es uno de los puntos más importantes. Tenemos que saber diferenciar en el proceso propio de envejecimiento y el proceso como tal de enfermedad de una persona mayor. Es natural que a todos nosotros se nos olviden las cosas, porque de hecho este es el signo cardinal que la gente más frecuentemente asocia con la enfermedad. Al tener ese tipo de olvidos, creemos que nos va a dar este tipo de trastornos. No es así. Los trastornos que se dan con una enfermedad como el Alzheimer son no nada más trastornos de la memoria, en que además de olvidarnos de lo que estamos haciendo o de para qué sirve algo, nos olvidamos de todas las características que competen a nosotros mismos. Nos olvidamos de la familia, no podemos reconocer a la gente que está cercana a nosotros o incluso a las actividades que nosotros solíamos hacer. Es ahí donde existe una gran diferencia. Otro de los puntos más importantes es que el paciente con Alzheimer desafortunadamente pierde no nada más la memoria, pierde la capacidad de juicio y entonces se trastocan sus itinerarios normales, su horario de actividades, y esto empieza a generar una carga muy importante en el que es el cuidador primario para esa persona. Definitivamente es una persona que requiere de la asistencia o de un familiar o de una persona especializada para seguir sus actividades. Así es, y desafortunadamente una de las situaciones es que a medida que avanza la enfermedad, esto se va haciendo todavía mayor. La dependencia total de una persona con un Alzheimer ya en unas etapas crónicas avanzadas es absolutamente total y dependiente del cuidador. El problema con esto es que el cuidador de antemano tiene que dejar a un lado cualquier clase de vida personal para atender a estos pacientes. Y con la problemática que ello implica. Exactamente. De hecho, esa es la parte más difícil que enfrentamos en México. En México no estamos preparados para enfrentar una situación de problema de salud de este tamaño. ¿Por qué? Porque normalmente el cuidador es alguien que se queda al pendiente de ese abuelito, de ese tío, de esa mamá, de alguna persona mayor, que resulta ser que es alguien que no se desarrolló, que a lo mejor no tiene otras actividades, que a lo mejor está dedicado a quedarse en casa y que, ¿qué creen? Se sacó la rifa del tigre y se tiene que hacer cargo de ese paciente. Y lidiar con una persona que depende de ustedes las 24 horas del día, que además tiene características propias de personalidad porque todavía mantiene ciertos rasgos a pesar de su problema, lo convierten en un paciente de muy difícil manejo, sobre todo en las etapas intermedias de la enfermedad. Antes de abordar qué tratamientos se pueden realizar a estas personas, quisiera saber si esta enfermedad se puede prevenir de algún modo. Prevenirlo como tal, no específicamente, dado que no existe tampoco una línea directa que nos pueda decir que porque alguien le dio Alzheimer en su familia,
realmente va a acabarlo heredando. Existe una propensión, existe una serie de factores que se están estudiando, pero no hay nada concreto que nos pueda decir que a quien sí le va a dar Alzheimer o a quien no le va a dar Alzheimer. Cualquiera puede ser propicio para cualquiera, incluso personas con altísimos niveles culturales, educativos y demás lo llegan a trastocar. Gente como Margaret Thatcher en un momento dado llegaron a presentar Alzheimer. Presidente Ronald Reagan también tenía la misma situación. Pues esta de joven, yo creo, ¿no? O sea, todos estos ejercicios que de repente nos dicen, no sé, ponte a realizar el sudoku, ponte a leer y todo esto, ¿sí benefician, no benefician? Sí benefician definitivamente, porque una de las cosas más importantes es mantener la integridad total de las áreas funcionales de tu cerebro. Está demostrado que, por ejemplo, personas que hablan más de un idioma tienen menores riesgos de padecer este tipo de cuestiones demenciales. Aquí lo importante es precisamente el mantenernos activos mentalmente hablando, el no limitarnos a simple y sencillamente una rutina totalmente pronosticable, valga la expresión, donde también nosotros perdamos el sentido de lo que es nuestra propia vida. Porque además, un dato muy importante que tenemos que estar alerta es que las personas que empiezan a tener estos trastoques usualmente empiezan con un cuadro de depresión previa y después empiezan a manifestar esa serie de alteraciones ya más enfocadas a la pérdida de juicio o a la pérdida de características de memoria. Doctor, ¿y los tratamientos que existen, hay ya fármacos que nos puedan permitir controlar esto o cómo se trata a alguien con Alzheimer? Aquí lo más importante es precisamente lo que comentábamos, es el mantener la autonomía del paciente por el mayor tiempo posible. Mientras más rápido se le pueda instituir un tratamiento, mejor será. De hecho, uno de los medicamentos más directos que se usa hoy en día es la memantina, que es un medicamento que ha demostrado que enlentece esa dependencia que en un momento dado llega a tener el paciente a la larga. ¿Es incurable la enfermedad? Desafortunadamente sí, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad mortal, y que obviamente nadie la quisiéramos tener. Entonces aquí la importancia de un diagnóstico rápido es vital, pues, para tener una alta calidad de vida en el paciente. Así es, y sobre todo que con eso tú le vas a dar calidad de vida al paciente y a su familia. El perder a una persona con Alzheimer es precisamente perder a una persona todos los días mientras que esa persona nos sigue acompañando. Porque sigo teniendo a mi papá de frente, sigo teniendo a mi mamá junto a mí, pero resulta que ya no se comportan ni como mi papá ni como mi mamá, porque es precisamente todos esos trastoques de la enfermedad lo que le hacen tener una serie de comportamientos a veces erráticos, inclusive agresivos o totalmente discordantes. Puede ser en un momento dado que ese tipo de personas lleguen a confundir, porque se ha dado casos donde, por ejemplo, el abuelito ve a la nieta se parece físicamente de una manera muy marcada a la que fue la abuela en su época joven, y entonces él, dentro de su contexto, puede visualizar que está con la que fue su novia, y obviamente tener un comportamiento que pudiera no parecer propio a nuestros ojos, pero dentro de su mentalidad, él está, de hecho, teniendo una tensión con la novia, no identificando que es la nieta. Entonces, sí existen factores muy importantes en los cuales el control de este tipo de sintomatología es muy importante, y el mantener la autonomía para el paciente y para la ayuda y el cuidado para el cuidador se vuelven trascendentales. Una enfermera, amiga y colega, comenta que más que llevar buenas estampitas para que tengan buenas intenciones, no porque no sean malas, sino porque ayudan realmente, lo que es fabuloso es que alguien ayude a cuidar a los cuidadores, porque los cuidadores realmente acaban perdiendo toda capacidad de vida, y una de las estadísticas internacionales más importantes es que el cuidador tiene 4 veces mayor el grado de riesgo de muerte que el propio paciente que padece la enfermedad. Lo cual es, pues, muy grave. Doctor, pues lamentablemente tenemos un problema aquí con el tiempo. ¿Cuál sería, digamos, la conclusión que usted podría elaborar para dejársela a nuestros radioescuchas? La conclusión sería muy directa y muy simple. Si ustedes tienen patologías o enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, por favor, trátensela, no son juego. Pueden dañar su cerebro y el día de mañana ser la causa para que ustedes empiecen un proceso demencial. Si ya existe una persona mayor entre su comunidad, y hablo de la familia o entre su área cercana, a la cual ustedes están detectando que existe un problema franco, no de memoria,
sino además de memoria, de capacidad de juicio, no lo dejen solo, necesita ayuda y hay que llevarlo a que reciba la atención adecuada, manteniendo sobre todo la autonomía el mayor tiempo posible. Si hay alguna información que requieran, hay páginas en internet, una de ellas es la de www.lumbec.com.mx, donde pueden ustedes encontrar información con todo gusto. Pues yo le agradezco mucho al doctor Alan Barrell, quien es integrante de la Sociedad Mexicana de Neuropsiquiatría, que nos haya venido aquí a hablar de esta terrible enfermedad del Alzheimer, que bueno, pues ya escucharon, ya es un problema de salud pública y pues no es un juego y hay que tener consideraciones al respecto. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y nuevamente muchas felicidades por esa labor tan trascendental que hacen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vamos a un corte en solo 21 minutos, la 1 de la tarde. Esto es el poder de la discrecionalidad. Márquenos al 1035-0043, continuamos. Aquí está la música, ¿verdad? Sí. Wow. Ay, qué bueno que lo dejo. ¿Qué no es para mí? Gracias. Con todo gusto. Mi papá murió y tuvo Alzheimer. Se ofrecen 2 sesiones gratis en el tratamiento de la eliminación del dolor y regeneración celular. El cuidador necesita reducción de talla o rejuvenecimiento. Y es el que menos atención acaba recibiendo. Y es dificilísimo. Es dificilísimo. Sí, más que el paciente, desafortunadamente, en la primera etapa no está muy consciente de su enfermedad, en la segunda sí sabe que algo está pasando, en la tercera ya no hace absolutamente nada, pero además está ajeno y no puede ayudar a quien le ayuda. Al contrario, a veces hay pleitos absolutos. Alguien que, por ejemplo, tenga rasgos de que era muy celoso cuando era joven, en ciertas etapas de la demencia por Alzheimer se vuelven obsesivos y pueden ser agresivos incluso con respirador. Entonces la atención es muy importante. Se vuelve muy costoso porque la enfermedad dura de 8 a 12 años fallecer el paciente, entonces los medicamentos y la atención neurológica. Oiga, doctor, mi hermano